Por favor. Para entender mejor el versículo 8, vamos a empezar en el 5. Aquí el profeta está hablando de la ciudad de Sión, de Jerusalén. Y vean cómo dice: yo seré para ella, gracias, yo seré para ella, dice Jehová, muro de fuego en derredor, y para gloria estaré en medio de ella. Dice, yo seré muro de fuego. Quiere decir, yo voy a proteger a la ciudad santa. Las ciudades de aquel tiempo estaban rodeadas por un muro que servía de defensa en contra de los invasores, y había torres de vigilancia donde estaban los atalayas que avisaban cuando se acercaba el peligro para que se defendieran. Pero vean, dice, yo seré muro, o sea, yo me encargaré de protegerlos. Es mejor que yo sea nuestro muro y no tener un muro de piedra, ¿o no? Y dice el 6, huí de la tierra del norte, dice Jehová, pues por los 4 vientos de los cielos os esparcí, dice Jehová. Habla de cómo Dios había esparcido a los judíos por su rebeldía, por su pecado. Habían sido esparcidos por diferentes lugares. Los israelitas sufrieron diferentes invasiones debido a su pecado. Dios los esparció para que vieran las consecuencias de su pecado. Y vean lo que dice el 7. Oh Sión, la que moras con la hija de Babilonia, escápate. Está hablando a su pueblo. Dice, escápate de los babilonios, porque así ha dicho Jehová de los ejércitos. Tras la gloria me enviará él a las naciones que os despojaron. Los israelitas fueron despojados por diferentes naciones. Tras la gloria me enviará él a las naciones que os despojaron. Y aquí está nuestro tema. Porque el que os toca, toca a la niña de su ojo. O sea, el que toca a los judíos, toca a la niña del ojo de Dios. Y esto que se aplica al Israel del Antiguo Testamento, se aplica a los creyentes de hoy. Las promesas dadas a Israel, podemos reclamarlas nosotros. Dice, porque el que os toca, toca a la niña de su ojo. Y en el contexto, si ustedes leyeran todo el capítulo, se darían cuenta de cómo Dios se ponía en contra de todos los que atacaban a Israel. Y eso fue siempre. Debido a su pecado, Dios mandaba a muchas naciones a que invadieran a Jerusalén para darle su merecido, para que vieran su pecado y buscaran enmendarse, corregirse. Pero ya después de que mandaba a las naciones sobre ellos, Dios castigaba a aquellas naciones. O sea, tenían que sufrir las consecuencias de haber atacado a Israel. Y eso pasa ahora. Dios puede usar a personas, vecinos, parientes, compañeros de trabajo, patrones, amigos, para atacarnos, para hacernos daño. Pero Dios se pondrá en contra de ellos. O sea, Dios los usa a ellos para corregirnos, para disciplinarnos. Pero todas esas personas que nos afligen, que hablan mal de nosotros, que nos calumnian, que nos persiguen, que nos matan, sufrirán las consecuencias. Eso fue antes y eso sigue siendo ahora. Oremos. Padre Celestial, en el nombre de Cristo estamos reunidos y por ese precioso nombre te pedimos que nos bendigas a través de tu palabra. Solo tú puedes hacer eso. Solo tú puedes hacer que tu palabra lleve fruto y que no vuelva vacía.
que sea de bendición tanto para creyentes como para inconversos, que todos salgamos de aquí mejor que como entramos. Bendice tu palabra en nuestros corazones, graba tus palabras en nuestra mente y que estas cosas no se nos olviden. Que sea de bendición tu palabra para todos, en el nombre de Jesús. Amén. El que os toca, dice Dios, toca a la niña de mi ojo. La niña del ojo es la parte más sensible del cuerpo. Un simple toque, una simple basurita allí en el ojo nos causa mucha molestia. Dice en el versículo 9, que no leímos, porque he aquí, yo alzo mi mano sobre ellos, o sea, sobre los que los dañaron, y serán despojo a sus siervos, o sea, los que despojaron a Israel serán despojados. Y sabréis que Jehová de los ejércitos me envió. O sea, Dios quiere que los que atacan a los creyentes, que los que perjudican a los creyentes, sufran las consecuencias para que sepan que Dios es Dios. Que Dios se pone a favor de los creyentes y en contra de los que atacan a los creyentes. Los israelitas habían pecado y es por eso que habían sufrido las consecuencias. Pero aunque habían pecado, eran el pueblo de Dios. Entonces, escuchen, si nosotros, por ser cristianos, alguien nos calumnia, nos ofende, nos insulta, nos maltrata, ellos sufrirán las consecuencias. Dios permite que otras personas hablen mal de nosotros, que nos calumnien, que nos dañen, que nos perjudiquen de una manera o de otra. Algo aprenderemos de eso. Pero esas personas que maltratan a los creyentes, ellos sufrirán las consecuencias. Con estas palabras es como si Dios dijera, que nadie se atreva a tocar a mis escogidos. Un cristiano, por muy tranquilo que sea, por muy miedoso que sea, si ve que alguien está golpeando a su pequeño hijo, algo hará. ¿Cómo te vas a quedar ahí tan tranquilo viendo que están golpeando a tu hijito? Algo vas a hacer para defender a tu hijo. Entonces, si Dios ve que alguien ataca a un cristiano, Dios hará algo. Todo lo que le hacen a un cristiano nunca pasa desapercibido para Dios. Esto debe de servir de consuelo a todos los creyentes que son afligidos por otras personas, que son humillados, que son perseguidos, calumniados, insultados, menospreciados. A Dios nada se le esconde. Él ama a los suyos, son sus hijos, son sus pequeños. Dios hará algo para defenderlos. Esto debiera producir temor en los que hacen mal a los creyentes o que simplemente hablan mal de ellos o que los menosprecian o que se burlan de ellos. Hay creyentes que nada más por el simple hecho de ser creyentes son odiados por la gente. Hablan mal de ellos. Si no hablan mal de ellos en su cara, lo hacen a sus espaldas. Sufrirán las consecuencias. Hay personas que recibieron ayuda de un cristiano y que cuando ellos necesitan, les voltean la espalda. También Dios toma nota de eso. Hay algunos que hablan mal de un cristiano, pisotean su reputación. Dios lo ve y toma nota. Hay mujeres cristianas que tienen maridos inconversos. Si una mujer cristiana está leyendo su Biblia y su marido se burla de ella o habla mal de ella o le dice, ya tira ese libro, deja de leer ese libro, ese marido se va a meter en problemas.
con Dios. Si un hombre, una persona, ofende a un cristiano, tal vez parezca que no sucede nada. Dios guarda silencio. Tal vez las cosas sean igual que antes. Pero vean, en el ámbito físico tal vez no suceda nada. Pero en el ámbito espiritual hay leyes espirituales que son desatadas. Y esas personas sufrirán las consecuencias, tarde o temprano. Acuérdense de Ana, la esposa del Cana. Su rival Penina se burlaba de ella porque no podía tener hijos. Ana no tenía hijos. Entonces Penina se burlaba de ella, la humillaba, la despreciaba. Parecía como que Dios no estaba al tanto. Pero ¿se acuerdan de lo que pasó? Dios oyó la oración de Ana y se puso de su parte y se puso en contra de Penina. A Dios no le gustó que humillaran a Ana. ¿Y cómo vindicó Dios a Ana? Dándole un hijo que fue mejor que todos los hijos de Penina, le dio al pequeño Samuel, uno de los profetas más poderosos de Israel. Y después de que nació Samuel, Penina desaparece de la escena, en el anonimato. Dios honró a Ana, la hizo famosa, pero Penina se perdió en las sombras. Dios exaltó a Ana y humilló a Penina. Todos los que caminan en santidad delante de Dios son finalmente vindicados, aunque hablen mal de ellos. Ahora, Dios hace eso, vean, no porque lo merezcan los creyentes, sino porque somos parte del pueblo de Dios. O sea, aunque la gente desprecie a los creyentes, Dios los aprecia, Dios los valora, Dios está de parte de ellos, aunque los demás estén en su contra. Vean el caso de Cristo. Cristo fue despreciado por su pueblo, fue traicionado por su pueblo, incluso por sus discípulos. A la hora de su muerte, lo dejaron solo. Pero Dios lo exaltó hasta lo sumo, ¿se acuerdan? Y Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre. Y Dios hará lo mismo con todos aquellos que sufren por la causa de Dios, por los que son obedientes, por los que son fieles. Y Dios no ve solamente los actos pecaminosos en contra de un cristiano, sino también las intenciones del corazón. Dios ve los motivos. Si una persona finge que ama a un cristiano, pero vean, si finge que lo ama, pero en el fondo lo menosprecia, simplemente por eso sufrirá las consecuencias. Esa persona tiene un problema con Dios. Si un esposo inconverso ofende a una esposa cristiana, la insulta, la humilla, la menosprecia, por el hecho de que ella es cristiana, no sabe lo que hace ese marido. Y si un hijo llega a ser convertido y sus padres lo desprecian o hablan mal de él o lo desheredan o lo corren de la casa, no saben en la que se meten esos padres. Si tú traicionas a un cristiano, si hablas mal de un cristiano, eso no es poca cosa. Está escrito que Dios es justo. Dios ama la justicia. Dios odia la injusticia. Y más la injusticia que se comete en contra de un cristiano. Está escrito que Dios no puede ser burlado. De Dios nadie se burla. Todo lo que el hombre siembra, eso cosecha. Pero los juicios de Dios no siempre son inmediatos, porque Dios es paciente. Lo que Dios quiere es guiar a los hombres al arrepentimiento, que vean su pecado. Pero el hecho de que Él se demore, eso no quiere decir que pase por alto esas ofensas. Despreciar a un cristiano, menospreciar a un cristiano, humillar a un cristiano, es como sembrar una semilla de juicio. Una semilla que crecerá y que dará fruto. No es ese nuestro deseo.
Nosotros no queremos que les vaya mal a los que nos ofenden. Esto no es para inflar nuestro ego. Nosotros queremos que les vaya bien. Pero Dios hace eso para su gloria, porque Él es justo y Él es santo. Y porque de Dios nadie se burla. Dios ha establecido leyes que se van a cumplir. El valor de un cristiano no lo determina la persona que nos ofende. El valor de un cristiano lo determina Dios al haber mandado a su Hijo amado al mundo a derramar su sangre por él. ¿Cuánto valdrá para Dios un cristiano que mandó a su Hijo a morir por él? Imagínense. El Espíritu Santo mora en el creyente, en todo creyente, por pobre que sea, por desconocido que sea, son hijos de Dios. Los que menosprecian a un cristiano, menosprecian el diseño de Dios en ellos. Dios está formando su imagen, la imagen de Cristo en cada creyente. Dios no puede pasar por alto eso. Entonces, el juicio de Dios viene sobre todos los que te humillan, pero no por lo que tú representas humanamente hablando, sino por lo que tú representas para Dios. Ese es el asunto. Por lo que tú representas en sentido espiritual. O sea, si tú humillas a un cristiano, estás humillando a un representante de Dios, a un embajador de Dios. Si un presidente extranjero humilla a un embajador de México, eso no es poca cosa. Humillar a un embajador de México es como humillar al gobierno de México. Casi nada. Esto no debe de llenarnos de soberbia, ni tampoco a llenarnos de resentimiento en contra de los que nos ofenden. Nosotros no queremos que le vaya mal a nadie. No debemos querer tomar justicia por nuestra propia mano. No vamos a buscar vengarnos. Ni tampoco le vamos a decir a la gente, oye, pues ¿qué te pasa? Tú debes de respetarme. No, no les vamos a decir eso. No les vamos a decir que valemos mucho. Ni nos vamos a poner al tú por tú con ellos. Nosotros debemos ser humildes y amar a los que nos ofenden y orar por los que nos ultrajan y nos persiguen. Solamente de esa manera demostraremos que somos hijos de Dios. Si nos ofenden, si nos humillan, debemos poner el asunto en las manos de Dios, que Él haga lo que le parezca bien. Pero vean, a veces lo más difícil no es soportar las ofensas de otros. ¿Saben qué es lo más difícil? Ver que los que nos ofendan prosperan. Y si nosotros estamos sin dinero y a esas personas nos ofenden y les va bien y a nosotros nos está yendo mal, eso es lo más difícil. Dice el salmista en el Salmo 73, porque tuve envidia de los arrogantes hasta que comprendí el fin de ellos. Dice, tuve envidia de los arrogantes hasta que comprendí el fin de ellos. ¿Cómo van a acabar los arrogantes? ¿Cómo van a acabar los que nos humillan si no se arrepienten? Les va a ir muy mal. Les va bien económicamente, pero ¿cómo van a acabar si no se arrepienten? Si esas personas que nos humillan, nos ofenden, van a acabar mal, no es para que nos dé gusto, pero es lo que Dios ha determinado hacer. El juicio de Dios puede tardar, pero cuando llega, ese juicio es justo. Si a los que nos ofenden les va bien, no debemos pensar en eso. Recordemos las promesas de Dios. Nada de lo que hagan esas personas va a quedar impune. Nada, si no se arrepienten, como digo. En el momento que una persona menosprecia a un cristiano, vean, la palabra menospreciar es ese fulano. Simplemente con que digan, ese cristiano. Ya están menospreciándonos.
en ese momento se están activando leyes espirituales en contra de esas personas. Consecuencias que pueden llegar a ser visibles. El desprecio de un cristiano no son simplemente malas relaciones humanas. El desprecio a un cristiano es una afrenta a la justicia divina. Es una negación de la existencia de Dios y de que Dios es justo. Pero la justicia de Dios no puede fallar. Vean ustedes Mateo 18. Mateo 18:6. Y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, vean, mejor le fuera que se le colgara al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. ¿Por qué mejor le fuera? O sea, si un hombre habla mal de un cristiano, mejor le fuera que se le ahogara en el mar. ¿Pero por qué mejor le fuera? Yo creo que la respuesta es, mejor le fuera eso, porque si siguiera viviendo, aumentaría su pecado. Entonces, sería más castigado en el infierno. Entonces, para que no sea más castigado en el infierno, mejor que se muera. ¡Wow! ¡Qué tremendo! El hombre que más ofende a los cristianos está acumulando más y más y más y más castigo. Pues más valdría que se muriera para que no sufriera tanto castigo. ¡Qué tremendo es este versículo! Dice, cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí. Así nos ve Dios, como pequeños, como sus pequeños hijos. Estas no son simples palabras. Dios no tolera que se pisotee la fe de los que creen en Cristo. Dios valora a los cristianos, los aprecia. Y si tú los menosprecias a ellos, entonces te pones en contra de su Padre. O sea, al menospreciar a un cristiano, estás menospreciando a su Padre también. El juicio divino no solamente es retributivo, sino que es correctivo a veces, o muchas veces. Dios puede enviar, ¿saben qué? Advertencias, incomodidad, insatisfacción, amargura. No estás contento en ninguna parte. Estás cosechando lo que sembraste. Y estas señales irán creciendo. Esas personas que hablan mal de los cristianos pueden llegar a estar tan insatisfechos de sí mismos, de lo que son, de lo que tienen, sin saber por qué. Dios es lento para la ira, pero es justo en su proceder. Cuando a Dios se le acaba la paciencia, mucho cuidado. El menosprecio a un cristiano se puede manifestar de muchas maneras. Por ejemplo, en asuntos de omisión. Por ejemplo, ustedes conocen el texto que los hijos deben honrar a sus padres. Deben respetarlos, deben obedecerlos. Pero los hijos que no honran a sus padres, que no los respetan, que no los obedecen, que no atienden a sus consejos, entonces los están menospreciando. Mi papá, mi mamá, está loca, está loco mi papá, ya está viejo. Eso es menospreciar a la persona y eso es meterse en problemas con Dios. Si menospreciamos a un hermano en Cristo que está sufriendo, si pudiendo ayudarle no le ayudamos, lo estamos menospreciando. Es un hijo de Dios, es nuestro hermano. El desprecio puede ser una actitud pasiva o puede parecer una actitud pasiva, pero delante de Dios no hay nada que sea pasivo. Véanlo, por ejemplo, en el caso de Mical, la hija de Saúl. ¿Se acuerdan que cuando regresó el arca de Dios a Jerusalén,
Venía bien contento el rey David con todos los músicos ahí en la calle, y venía danzando, estaba bien contento. Y desde lejos lo vio Mical, la hija de Saúl. ¿Y se acuerdan qué hizo Mical? Lo menospreció en su corazón. Nadie se dio cuenta. No se burló delante de la gente. No habló mal de él. Simplemente lo menospreció en su corazón. Pero Dios la vio y tomó nota. Y Mical sufrió las consecuencias. Mical, hija de Saúl, nunca tuvo hijos hasta el día de su muerte. Dios cerró el vientre de Mical por haberse burlado de David. No como un castigo arbitrario, sino como el juicio de un Dios justo y santo. Dios honra a los que le honran. David honró a Dios al estar tan contento de que el arca de Dios regresaba. Y Dios resiste a los soberbios, se puso en contra de Mical por su soberbia. Este tipo de juicio no siempre es evidente. Mical entendió que Dios había cerrado su vientre. ¿Mical entendió eso? Este tipo de juicio no siempre es evidente. Por ejemplo, hubo hombres que no valoraron el tener una esposa cristiana, una esposa piadosa, una esposa sincera. ¿Y saben qué hizo Dios en algunos casos? Les quitó esa esposa. ¿Tú no valoras a la esposa cristiana que tienes? Dios te la puede quitar, pero si te la quita, pobre de ti. Si tú tienes un esposo cristiano y te burlas de él, hablas mal de él, Dios te lo puede quitar. ¿Eso quieres? Te lo quita. Y si el esposo que tienes crees que te saca las canas blancas, te va a dar otro que te las va a sacar verdes. ¿Sí? No valoras lo que tienes, no le das gracias a Dios por el marido que te dio. Los que menosprecian a un amigo leal, a un amigo sincero, a un amigo que les da consejos. Los que menosprecian a un ministro sincero que ora por ti. Esas personas luego vagan por la vida secos espiritualmente. No están contentos ni en las fiestas, ni aunque tengan el alcohol en la mano, están contentos. Tal vez tengan dinero, tienen el bolsillo lleno, pero su alma está vacía. ¿Y no saben por qué? Le echan la culpa a otros, le echan la culpa a la mala suerte, le echan la culpa a las malas decisiones que tomaron, pero no se dan cuenta que Dios está detrás de eso. Dios les había dado muchas bendiciones, pero no las valoraron, no las apreciaron. No vieron el tesoro que tenían hasta que lo perdieron. Mucho cuidado con menospreciar la gracia de Dios. Y muchas veces el castigo no viene en forma de tormentas, ni de truenos, ni de relámpagos, sino con ausencia, con abandono. Dios te deja. ¿No quieres escuchar advertencias? ¿No quieres escuchar consejos? Haz lo que quieras. Ay de los muchachos que no escuchan los consejos de su madre. Ay de los jóvenes que hacen lo contrario de lo que sus padres les dicen. Dios les deja de hablar. Dios les deja de advertir. ¿No quieres oír mi palabra? No la oigas. ¿No quieres obedecerme? No me obedezcas. A muchas personas Dios les quita a su pareja. Vean, cuando a un hombre lo deja su esposa, vean lo que voy a decir, cuando a un hombre lo deja su esposa, es Dios quien se lo está quitando. Ella lo está dejando, pero es Dios quien se le está quitando. Y viceversa, si el caso es al revés, ¿no? O sea, la casualidad no quita las parejas. Quien quita las parejas es Dios. Hay mujeres que menosprecian a sus maridos. Miren, hay maridos que son trabajadores, que son buenos esposos,
que son hogareños, pero sus esposas los menosprecian porque ganan poco. Les da coraje que las vecinas viven mejor, que tienen su carro, les da coraje y menosprecian a su marido. Menosprecias a tu marido porque gana poco, aunque sea buen esposo, es mal esposo porque gana poco. Hay maridos que aman a su mujer, que la tratan bien, pero ganan poco. Y esas mujeres que le echan pleito a su marido porque ganan poco, terminan destruyendo su matrimonio, destruyendo a su familia, a sus hijos. Ustedes conocen ese texto que dice que hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Hay hombres que dejan a su mujer porque les parece correcto. No creo que si me consiga otra vaya a ser peor que esta. Eso crees. Eso es lo que tú crees. Dios se encargará de darte una que es peor que la que tienes. Los juicios de Dios son advertencias. Eso es lo que es un juicio. Es una advertencia. Si tú ves que eso le pasó al otro, te puede pasar a ti. Ten mucho cuidado. ¿Has menospreciado a un cristiano por ser cristiano? Si lo has hecho, pídele a Dios que tenga misericordia de ti. Reconoce tu pecado y pídele a Dios que te perdone. Reconoce que no honraste lo que debiste honrar. Reconoce que no fuiste agradecido con los privilegios que Dios te dio. Dios puede perdonarte, pero si persistes en tu actitud, Dios puede abandonarte para que hagas lo que quieras. ¿Y sabes qué va a pasar? Te vas a endurecer. Si no ves tu pecado, estás cavando tu propia tumba. Y aunque los demás te feliciten, Dios la va a tomar contra ti. Hermanos, si nos han ofendido a nosotros, nunca debemos buscar pagar mal por mal. Está escrito en Romanos 12, nunca pagues mal por mal. Antes bien, vence con el bien el mal. El mal no puede ser vencido por el mal. Debemos permanecer íntegros. Dios está con nosotros. Si Dios está con nosotros, ¿qué importa que la gente esté en contra de nosotros? Dios reconoce nuestros esfuerzos, Dios ve nuestras lágrimas, Dios conoce nuestras oraciones. ¿Qué tenemos que preocuparnos por esa gente? Y si Dios quiere vindicarnos, pues nos vindicará cuando fuere tiempo. Si vemos humillado al que nos ofendió, debemos tener mucho cuidado. Si le va mal a una persona que nos ofendió, eso no debe darnos gusto. No debemos gozarnos en los sufrimientos de nadie. Los juicios de Dios contra las personas que nos ofenden, ¿saben cómo se manifiestan a veces? Simplemente con el retiro de su presencia. El cese de las influencias del Espíritu Santo. Dios retira a veces su gracia común. ¿Y saben cómo actúan los hombres? Andan a la deriva, cometen cada tontería, vagan sin luz, sin dirección, no tienen paz. ¿Y todo por qué? Porque se han burlado de los cristianos, porque se han burlado de la palabra de Dios, porque se han burlado de Dios. Hay ateos que parecen ser muy inteligentes. Hay ateos que escriben libros, pero que dicen cada tontería en sus libros. Su mente ya no funciona. Su mente, que es un gran don de Dios, es usado para lo malo. Hay algunos que predican a un Dios indulgente, a un Dios que no castiga. Hay predicadores, falsos maestros, en religiones falsas,
donde dicen que no existe el infierno, que Dios no castiga. ¿Cuál Biblia están leyendo? El Dios de la Biblia se enoja. El Dios de la Biblia castiga. Del Dios de la Biblia nadie se burla. Dice el apóstol Pablo que Dios entregó a los antediluvianos a una mente reprobada para hacer lo que no conviene. Pero eso no lo hizo solo con los antediluvianos. Eso lo ha hecho siempre. Todos aquellos que saben que Dios existe, pero no quieren obedecerle. Todos aquellos que leen la Biblia, pero no creen en el Dios de la Biblia. Todos los que leen la Biblia, pero no obedecen lo que está escrito, Dios los entrega a una mente reprobada. Una vez me dijo un amigo ateo que leía la Biblia y yo le dije, caray, si tú eres ateo, ¿para qué lees la Biblia? ¿Y qué creen que me dijo? Dice, leo la Biblia para contradecir a los que leen la Biblia. No, le digo, pues mejor no la leas. Estás aumentando tu condenación, le dije. ¿Para qué la lees? Dios abandona su suerte a todos los que se burlan de la Biblia. Dios deja desamparados, en sentido espiritual, a los que no quieren obedecer a Dios. Todos los que se burlan de los cristianos, si no se arrepienten, van a acabar mal. Todos aquellos que no quieren creer en la verdad, ¿saben qué hace Dios? Los abandona para que crean la mentira, como dice Tesalonicenses. ¿No quieres creer en la verdad? Órale pues, creerás en la mentira. Dios no nos obliga a que le obedezcamos. Los antediluvianos no quisieron obedecer a Dios. No quisieron reconocerlo como Dios. No quisieron darle gracias. Lo que yo tengo es gracias a mis esfuerzos. Soy rico porque soy trabajador, porque soy ahorrativo, porque soy inteligente, porque no malgasto el dinero. Pobres. No saben que tienen dinero porque Dios se los ha dado. Pero son soberbios. En lugar de darle gracias a Dios, se lo agradecen a sí mismos. Ay, tengo lo que tengo gracias a que soy muy listo. Pobres. Dios los abandona, que crean eso. Pobres de aquellos a quienes Dios abandona. Ay de aquellos que pecan porque creen que eso les conviene. ¿Te conviene pecar? ¿Te conviene beber? ¿Te conviene la droga? ¿Te conviene el adulterio? Sufrirás las consecuencias. Ay de aquellos que creen que lo malo es bueno. Ay de aquellos que creen que lo bueno es malo. Dios los entrega al pecado que aman. ¿Saben cuál es el juicio más terrible de Dios? Cuando deja de advertir, cuando deja de amonestar. ¿No quieres saber de mí? No sabrás de mí. Cuando Dios abandona a un hombre o a una mujer a su arrogancia, a su soberbia, el caos está cerca. Pero vean, los que se burlan de un cristiano tal vez no sean ladrones, no sean asesinos, narcos, ni siquiera adúlteros tal vez. Tal vez no sean ateos declarados, pero si se burlan de un cristiano, por ese hecho ya están en problemas. Yo les dije hace rato de los hijos que rechazan los consejos de sus padres. Ustedes jóvenes, si no hacen caso de lo que sus padres les dicen, ustedes tienen un problema con Dios. Independientemente de si tienen problemas con sus padres o no, ustedes tienen un problema con Dios. Vean el caso del rey Saúl. El rey Saúl fue bendecido por Dios. Dios le dio grandes privilegios. Lo puso en el trono de Israel. Pero ¿qué pasó con Saúl? Se llenó de soberbia y menospreció lo que le dijo Samuel. Al menospreciar lo que le dijo Samuel, menospreció Samuel y menospreció al Dios de Samuel. Casi nada.
Lo peor que le pudo pasar, lo peor que le podía pasar a él, a Saúl, según Saúl, era que Dios le quitara el trono. Pero eso no era lo peor. ¿Saben qué era lo peor que le podía pasar a Saúl? Que el Espíritu de Jehová se apartara de él. Y eso es exactamente lo que pasó. Vean 1 Samuel 16. Primera de Samuel 16, vean el versículo 14. Aquí para entonces ya cometió su error Saúl. Y dice, el Espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Vean, el Espíritu de Jehová se apartó de Saúl. ¿Por qué? Porque Dios quiso. ¿Y cuál fue la consecuencia? Que un espíritu malo le atormentaba. ¿Quién le mandó el espíritu malo? No fue Satanás, fue Dios el que le mandó un espíritu malo. ¿Saben qué es un espíritu malo? Es un demonio. Los demonios hacen no lo que el diablo dice, los demonios hacen lo que Dios dice. En el momento que Saúl menospreció a Samuel, ahí fue cuando empezó su debacle, ahí empezó su caída. Pero vean, cuando Saúl menospreció a Samuel y lo que le había dicho, él siguió siendo rey, seguía sentándose en el trono, pero el Espíritu Santo, el Espíritu de Jehová, ya se había apartado de él. Seguía siendo el rey de Israel, seguía siendo el jefe del ejército. Pero como el Espíritu de Jehová se había apartado de él, las cosas tenían que acabar mal. Cuando el Espíritu de Jehová se apartó de Saúl, ya no pudo tener paz. Pensaba que David quería quitarle el trono. David quería quitarle el trono. Era consumido por los celos. Veía moros con tranchetes. Estaba lleno de inseguridades. Estaba rodeado de su grupo de élite que lo cuidaba y se sentía inseguro. ¡Wow! Estaba lleno de temores. ¿Y todo por qué? Porque menospreció a Jehová y al ungido de Jehová. A Samuel y luego a David, que también era el ungido de Jehová. Estaba tan afectado porque el Espíritu de Jehová se apartó de él, que fue a consultar con una adivina. Él mismo había prohibido las adivinas y terminó consultando a una de ellas. O sea, ya su mente ya no funcionaba como se debe. Menospreciar a un ungido de Dios es algo grave. Todos los creyentes son ungidos por Dios. Todos. Gracias. Si tú menosprecias a un ungido de Dios, ya no podrás ver bien las cosas. Tu modo de ver las cosas será distorsionado. Tu buen juicio ya no va a ser buen juicio. Dios abandonó a Saúl. ¿Y qué pasó? Murió su hijo, Jonatán, y después él mismo también. Los dos se murieron. Todos los que se alejan de Dios acaban sospechando de los demás, viendo que los demás están llenos de errores. Hermanos, nosotros no somos llamados a ver los errores de nuestros hermanos. No somos llamados a eso. Somos llamados a ver los nuestros, a combatir nuestro propio pecado. Somos llamados a orar por nuestros hermanos. El Espíritu de Jehová abandonó a Saúl y antes amaba a David porque mató a sus 10,000, pero ya después acabó odiándolo. Vean cómo fue de un extremo al otro. Llegó al extremo de pensar que David era el malo y él era el bueno. O sea, ¿cómo una persona puede ver las cosas distorsionadas? Todos los que conocen la voluntad de Dios y se oponen a ella, no pueden acabar bien. Les he hablado del caso de Voltaire, es un filósofo francés. Voltaire escribió libros
Él era un teólogo desde joven. Escribió buenos libros cuando él era joven. Pero no quiso hacer la voluntad de Dios. No quiso obedecer a Dios. Entonces era un mal teólogo. En un sentido, todos somos teólogos. En un sentido, todos los seres humanos somos teólogos. Cada persona tiene su propio concepto de Dios. Bueno, pues Voltaire no quiso hacer la voluntad de Dios. Fue un mal teólogo. Los que no quieren hacer la voluntad de Dios son malos teólogos. ¿Y cómo acabó Voltaire? Loco. Muchos ateos y teólogos acabaron igual. Locos. El Espíritu de Jehová se apartó de ellos. Tú sabes que Dios es Dios. Tú sabes que Dios es santo. Tú sabes que Dios es bueno. ¿Y no quieres obedecerle? ¿Hablas mal de los cristianos? ¿Hablas mal de la Biblia? ¿La menosprecias? Si no la lees, la menosprecias. Si dices que es la palabra de Dios y no la lees, entonces en el fondo no crees que sea la palabra de Dios. La estás menospreciando. Dios no retiró las influencias de su espíritu así de inmediato del rey Saúl. O sea, fue algo paulatino. Pero en el momento en que Dios tomó esa decisión, el juicio ya estaba decretado. Yo me pregunto, ¿el Espíritu Santo se ha apartado de algunos de ustedes? El Espíritu Santo nos advierte, nos amonesta, no hagas eso, deja esa vida, no hagas eso, estás mal. ¿Sabes que estás mal y no dejas eso? Un marido cristiano ora por su esposa. Un marido cristiano lee la Biblia. Ustedes, mujeres, desprecian a su marido porque está orando, porque lee la Biblia. Si alguno desprecia al amigo que le habla de las cosas de Dios, mucho cuidado. Corre el riesgo de ser entregado a su propio orgullo. Cada burla, cada menosprecio trae consecuencias. Muchas burlas, muchas consecuencias. Cosecharás lo que has sembrado: soledad, inquietud, insatisfacción, sequedad espiritual. Vas a orar y sentirás que Dios no te escucha. Juicios silenciosos de Dios. Juicios sin advertencia. Al principio, el juicio tal vez no llegue por medio de enfermedades, ni de accidentes, ni de una pérdida de trabajo. Pero lo peor que le puede pasar a una persona no es eso, sino que Dios te abandone. La caída viene poco a poco. El alma se va endureciendo. El alma se va volviendo insensible. Quisieras llorar, pero no puedes. No tienes lágrimas. Tu corazón está muy duro. Tal vez ores, pero sentirás que tu oración no llega ni siquiera al techo. Tus oraciones son frías. No hay sinceridad, no hay respuestas. Dios está lejos de ti. Dios no te escucha. Oyes la predicación y sales como si no hubieras escuchado nada. Lees la Biblia pero no entiendes. Juicios de Dios. Si tu corazón no tiembla ante Dios ni ante su palabra, eso es un juicio de Dios. Hermanos, esta es palabra de Dios. No tiemblas ante esto. Hay hijos de padres cristianos que conocen la Biblia desde niños. Muchachos que asisten el domingo a oír la predicación, pero que van por costumbre. ¿Por qué van? Pues para no tener problemas con sus papás. Cuando eras niño, te gustaba lo que te decían tus papás y ahora te molesta. Si ahora te molesta lo que te dicen tus papás, ese es un juicio de Dios. Tus papás quieren que vayas al cielo, ¿tú quieres ir al infierno? Hay jóvenes que van el domingo al culto, pero no lo disfrutan, se aburren. Dios no se acerca a los que se desprecian a sus padres. Dios no se acerca a los que desprecian a sus padres porque en el fondo están despreciando a Dios. Tú dices, no, pues ¿qué tanto es despreciar a mis padres? Pues sí, pero
Detrás de tus padres está Dios. Ustedes jóvenes que me están escuchando, ustedes ya saben lo que es el arrepentimiento verdadero. Saben que tienen que arrepentirse. Si no lo han hecho, ¿por qué no lo han hecho? Dios les dice que se arrepientan. No crean que Dios se los va a estar diciendo siempre. Todo tiene un límite. Vean Génesis 6. Génesis 6:3. Y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre. Bien, el Espíritu Santo no vino al mundo solamente el día de Pentecostés. El Espíritu Santo estaba activo antes en el Antiguo Testamento. Aquí donde dice Espíritu debería ser con mayúscula también. Aquí en mi Biblia está con minúscula. Y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre. ¿En qué contexto está diciendo esto? En el contexto del diluvio. O sea, dice, no voy a estar peleando con la gente siempre. Les digo que dejen lo malo y no quieren. No voy a estar peleando con ellos siempre. Y por eso les mando el diluvio. A Dios se le acabó la paciencia. Y por eso les mandó el diluvio. El Espíritu Santo no va a estar peleando con nosotros siempre. ¿No quieres obedecer a Dios? Atente a las consecuencias. Si hemos sido menospreciados, hermanos, si nos han humillado por ser cristianos, no debemos llenarnos de amargura. Nosotros no somos jueces. Debemos orar porque Dios tenga misericordia de esas personas. Además, nunca hablamos nosotros mal de un cristiano. Nunca menospreciamos nosotros a los que nos hablaban de Dios. Nunca nos burlamos de las cosas santas. Algunos de nosotros menospreciamos a nuestros padres. Merecíamos el juicio. Pero Dios tuvo misericordia de nosotros. Si ustedes han ofendido a un cristiano, calumniado, insultado, tiemblen, arrepiéntanse. El Espíritu Santo no habita en corazones altivos ni orgullosos. A Dios no le gusta que deseemos el mal de otros. Hay un versículo en Proverbio que dice: ni aun en tu cámara digas mal del rico. No debemos hablar mal de los ricos porque son ricos. Yo no he hablado mal de Salinas porque sea rico. He hablado mal de Salinas porque no paga los impuestos. El problema no es que sea rico, el problema es que no paga sus impuestos, el desdichado. ¿Sienten ustedes que han perdido la sensibilidad espiritual? Tal vez algunos de ustedes se esté endureciendo. Una persona que empieza a menospreciar a los demás es señal de endurecimiento. ¿Qué tenemos que menospreciar a nadie nosotros? ¿Quiénes somos para menospreciar a alguien? Si ustedes ya llevan tiempo tratando de orar y sienten que Dios no los escucha, eso es un juicio. Pídanle a Dios que los perdone. Dios sigue teniendo misericordia. Porque si Dios te retira de su gracia, las cosas no van a acabar bien para ti. Aunque te vaya bien económicamente. Lo que se siembra se cosecha. Esta es una ley espiritual. Es una ley que no puede ser quebrantada. Lo que se siembra se cosecha. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembra, eso va a cosechar. Si tú siembras desprecio, cosecharás cosas tristes. Tal vez más temprano que tarde. Aunque el desprecio de ustedes haya sido en secreto, aunque nadie lo haya visto, Dios lo vio.
y habrá consecuencias. Si tú hablas mal de un cristiano, Dios va a hacer algo, no porque ese cristiano tenga méritos propios, sino porque está cubierto con los méritos de Cristo, que lo compró con su sangre. Cuando alguien menosprecia a un hijo de Dios, a un siervo fiel, está sembrando juicio, aunque de momento no suceda nada. Tal vez te sientas bien por lo que hiciste, tal vez creas que le diste su merecido, pero ten mucho cuidado. Tal vez te engañes a ti mismo, pero a Dios nadie lo puede engañar. Hay personas que calumnian a un cristiano y no se sienten mal. Ellos creen que están haciendo lo correcto. Los que mataban a los cristianos hace 200 y 300 años, ellos creían que estaban haciendo lo correcto. Los que mataron a Cristo creían que estaban haciendo lo correcto. Hablaban mal de Cristo, le decían glotón, le decían que tomaba vino. Pobres. Hay personas que ofenden a un cristiano y como no sufren las consecuencias, repiten sus ofensas. Pero van a venir relaciones rotas, oportunidades perdidas, confusión, puertas cerradas, sin explicación, insatisfacción profunda y no sabrás por qué. La cosecha silenciosa del desprecio. Ese es un fruto muy amargo que tiene una raíz muy profunda. La Biblia es clara al respecto. Todo el que cava hoyo, caerá en él. Vean este texto, Proverbios 26. Proverbios 26, (27) El que cava foso caerá en él. ¿Cavas un foso para enterrar a un cristiano? Puedes tú caer en él. Dices, ay, viene ese cristiano, ojalá y se muera. A lo mejor el que te mueres eres tú. Dice, el que cava foso caerá en él, y al que revuelve la piedra sobre él le volverá. Si tú quieres derribar a un cristiano, Dios te puede derribar a ti. Dios te puede derribar al punto de que ya no puedas ni siquiera levantarte. Acuérdense de Amán. Amán era poderoso, Amán era influyente, era el amigo consentido del rey Asuero. Todo el mundo se inclinaba ante Amán porque tenía influencia ante el rey Asuero. Pero Mardoqueo, cuando pasó Amán, no se inclinó. Y eso le dio mucho coraje a Amán. Entonces, a partir de ahí, la agarró en contra de Mardoqueo. Y quería acabar con él. Y no solamente quería acabar con Mardoqueo, quería acabar con todos los judíos. Estaba planeando Amán cómo destruir a Mardoqueo. Pero, como repito, no solamente a él, sino con todos sus paisanos. Amán tenía poder, tenía influencia, tenía el favor del rey. Era fácil matar a Mardoqueo. Mandó a hacer una horca de casi 17 metros de alto. Quería que todo el mundo supiera dónde iba a quedar ahorcado Mardoqueo. No solamente despreció a Mardoqueo, despreció a todo el pueblo de Dios y despreció a Dios. Y la horca que preparó para Mardoqueo, en esa misma horca lo ahorcaron a él. ¿Se acuerdan de la historia? Dios en su providencia hizo que el rey se pusiera en contra de Amán y a favor de Mardoqueo. ¿Qué trabajo le cuesta a Dios eso? Nunca se le ocurrió a Amán que eso pudiera suceder. La muerte de Amán no fue casualidad.
La muerte de Amán fue justicia divina. Dios no es un espectador pasivo de las injusticias que se cometen contra los cristianos. Dios actúa a favor de ellos. Son sus hijos. Mardoqueo y Esther honraron a Dios y Dios los honró a ellos. El juicio de Dios es preciso, sin margen de error. Dios no responde impulsivamente, no se deja llevar por sus emociones. Dios responde sabiamente, en santidad y en justicia. Y si digo yo que no debemos buscar venganza, también es porque si nosotros buscamos venganza, el juicio puede venir sobre nosotros. Nunca debemos desear el mal de nadie, porque si deseamos el mal de alguno, nos colocamos bajo el juicio de Dios. Con la vara que medimos, seremos medidos. Dejemos que Dios nos defienda, cuando quiera y como quiera. Dios no necesita de nuestra ayuda. Lo que Dios quiere, hermanos, es que confiemos en Él y que esperemos en Él. Y si ustedes son de los que han sembrado desprecio, otra vez les repito, este es el momento de pedir perdón, antes de que llegue la cosecha. Porque una vez que comience el juicio, tal vez ya no haya retroceso. Tal vez Dios los perdone, pero el juicio seguirá su curso. Dios perdona, pero no siempre detiene la cosecha. No solamente reconozcas que has menospreciado a un cristiano, arranca de raíz ese problema, restaura las relaciones que rompiste, honra a los que una vez deshonraste, habla bien de los que alguna vez hablaste mal, reconcíliate con tu hermano antes de venir a presentar tu ofrenda. Dios no acepta las ofrendas ni los sacrificios de las personas que están en pleito con su hermano. ¿Qué es lo que busca Dios? Corazones humillados, que reconocen su pecado. Hermanos, repito, nunca contestemos un desprecio con otro. Nunca contestemos una calumnia por otra. Si han hablado mal de nosotros, nosotros nunca hablemos mal de nadie. Si nos han traicionado, no paguemos una traición con otra. No cerremos nuestros corazones, hermanos, porque están heridos. Ay, porque nos vayan a herir de nuevo. Dios nos llama a amar a nuestros enemigos. Dios nos llama a orar por los que nos ultrajan y nos persiguen. ¿Cómo reaccionan los inconversos cuando los hablan mal de ellos? ¿Cómo reaccionan los inconversos cuando los calumnian, cuando los ofenden? Una ofensa con otra, un insulto con otra, con otro, una mala palabra con otra. Siempre se llenan de odio, buscan la venganza. Nosotros no podemos hacer eso. Dios nos va enseñando, hermanos, a tener paciencia. Si alguien nos ofende, algo bueno saldrá de eso. Si Dios permite que nos humillen, algo bueno saldrá de eso. Pero pues pobres de ellos. Pues que Dios nos dé lágrimas por ellos. En lugar de compadecernos de nosotros mismos, compadezcámonos de ellos, pobres.